El primero concierne a la recientez del vocablo autoestima. Bueno, además me lo han preguntado, ¿no? Me han preguntado si el vocablo autoestima es reciente o no. Es completamente reciente. Tanto es así que solo figura en el diccionario de la Academia a partir de la 21ª edición del 2001 del lexicón oficial, ¿no? Antes no figuraba el término autoestima, ¿no? La definición académica de autoestima dice: valoración generalmente positiva de sí mismo. ¿Por qué generalmente? ¿Habrá acaso algún momento donde no se haga esa valoración? Porque acá, con esta redacción, la Academia da a entender de que no siempre es así, va positiva, ¿no? No, siempre tiene que ser positiva. Entonces, ¿a dónde estaría pues la autoestima? Si no, solamente sería por temporadas, ¿no? Por eso yo prefiero la definición del pequeño Larousse ilustrado, que dice: aprecio, consideración o estima que tiene una persona por sí misma. Un purista de la lengua me ha dicho que esto incluso se puede mejorar diciendo: aprecio, consideración o estima que siente una persona por sí misma. Bueno, según la Academia, ¿no?, el exceso de autoestima se llama ego. Sin embargo, en este sentido, se suele hablar de ego, pero calificándolo. Entonces, el hablante califica el sustantivo ego. Y dice, por ejemplo, fulano tiene mucho ego. Ahí está la calificación. O un gran ego. Ahí está la calificación. Y no simplemente fulano tiene ego, ¿no? Ahora, el uso ha impuesto en este caso la calificación para realzar el crecimiento desmedido del ego y el exceso consiguiente de autoestima, ¿no? Exceso que origina tres males, ¿no? El egoísmo, el egocentrismo y la egolatría, ¿no? Creo que de estos tres males, el principal es el primero, el egoísmo, porque los otros dos, ¿no?, el egocentrismo y la egolatría sobre todo, pueden llevar fácilmente a excesos risibles o caricaturescos, ¿no? Creo que todos recuerdan al famoso pintor español Salvador Dalí, y todos recuerdan sus poses. Y entonces hablaban de la egolatría de Salvador Dalí, ¿no? Del egocentrismo exagerado, etc. Pero no, nadie decía simplemente egoísmo, ¿no? Y es que estas son unas formas exacerbadas, ¿no?, del egoísmo, ¿no?, que es la consideración excesiva por los propios asuntos y bienes de uno en desmedro de los asuntos y los bienes y los intereses de los demás. O sea, primero lo mío y lo tuyo no importa o importa poco, ¿no? Es algo así como cuando están discutiendo, esto me parece que lo decía Maquiavelo en El Príncipe, y le recomendaba siempre dos cosas, ¿no? Primero le decía: no discuta nunca, pero si va a discutir, ¿no?, comienza diciendo: bueno, vamos a discutir, pero vamos a partir de la premisa de que yo tengo razón. Entonces, claro, se acabó la discusión, ¿no? Y luego también, si ya el otro comienza a aducir razones, ¿no?, y a dar pues explicaciones de tal o cual cosa o de tal o cual conducta, entonces Maquiavelo le recomendaba y le decía: pues ahí en esa casa hay que decirle que sí, que en principio tiene razón, ¿no?, pero esa razón que tiene es poca razón, y esa poca razón que tiene no vale nada, entonces chao, pues fuera, ¿no? De una manera drástica, ¿no? Pero repito, ¿no?, hay que también discernir,
Porque vean, también se podría fácilmente calificar de egoísta a Abraham Valdelomar. En una carta que Abraham Valdelomar dirige a Máximo Fortis, al cabezón Valega, Juan Francisco Valega, alias Máximo Fortis, el sobrenombre de Valdelomar era el conde de Lemus, ¿no? Bueno, hay una carta y el primer párrafo, que es muy extenso, es la lista de las actividades que cumple o que cumplía Valdelomar durante el día. Y entonces Valdelomar, claro, decía, yo sé por qué aquí en esta tierra, así textualmente, los cholos no me quieren. Porque ninguno de ellos hace ni la 10ª parte ni la 100ª parte de lo que yo hago en un día, ¿no? Entonces, porque son una punta de ociosos, pues. Eso decía Valdelomar. Entonces, claro, lo tildaban, pues, de egocéntrico, de egolátrico, de superegoísta, etcétera, ¿no? Entonces, habría que discernir, en el caso de esto que llamaremos, pues, el egoísmo, o el sano egoísmo, ¿no? De la inteligencia, ¿no? Uso el vocablo, ¿no? En el sentido rectamente que tiene ya por el uso de los intelectuales, ¿no? De la clase pensante, ¿no? La élite intelectual es la inteligencia de una nación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Habría que hacer, repito, distingos, ¿no? Pero yo estoy hablando en general, y en general, efectivamente, pues, el exceso de ego, el mucho ego, puede desembocar y fácilmente desemboca, ¿no? En egoísmo, egocentrismo, idolatría, egolatría. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el juicio de Wilde, ¿no? Cuando le hicieron a Oscar Wilde un juicio. Y hay una parte ahí donde el fiscal, ¿no? Aduce, ¿no? Y exhibe además una carta que comprometía seriamente a Wilde, ¿no? En sus amores prohibidos, pues, con su amante, ¿no? Y entonces le dice el fiscal, mostrando la carta, ¿no? Le dice, aquí tengo esta carta, le explica, le dice, no negará usted que esta carta tiene carácter extraordinario. Esta es una carta que tiene carácter extraordinario. Entonces Wilde, con esa displicencia y, ¿no? Con ese exceso de autoestima, le digo, bueno, pero mi lord, es que todo lo que yo escribo es extraordinario, pues, ¿no? Entonces, pues, usted me está diciendo lo que todo el mundo sabe, ¿no? Si es mío, es extraordinario, ¿no? Pero sería, pues, tonto decir que pues, por eso solo era una muestra de egoísmo, ¿no? De egocentrismo, de idolatría. No, es así. Vean, cuando publica Alberto Hidalgo, ¿no? Su poemario, dedicado al Perú, ¿no? Comienza diciendo, agradeciendo al Perú, y dice, gracias Perú por haberme esperado para tener poeta. Así, ¿eh? Entonces esto se podría, pues, considerar, pues, como un exceso de autoestima. O sea, que él nos agradece que hayamos tenido la paciencia de esperarlo para tener, pues, un poeta cabal y realmente poeta como era Alberto Hidalgo, ¿no? El doctor Sánchez, que habló repetidas veces acerca de Hidalgo, él decía, y escribió un artículo muy interesante a la muerte de Hidalgo, y él decía, ¿no? Hidalgo fue un notable poeta y una pésima persona, ¿no? Pero él lo sabía muy bien, además no solamente porque había sido apriista y, en fin, publicó un libelo contra la Torre, sino por una serie de otras cosas, ¿no? Pero no dejaba de reconocer, ¿no? Que era, pues, realmente un notable. Bueno, pero estas muestras egolátricas o estos excesos de sobreestima son frecuentes, ¿no? En gente como Hidalgo y en gente como Valdelomar y en gente como Dalí, Oscar Wilde, etcétera, ¿no? Pero yo no lo veo como merma ni como algo que los desluzca, ¿no? Sino como una característica que era, pues, algo muy propio de ellos, único, ¿no? Y que tenemos que